continuación, Gnosis, conocimiento ancestral. Comenzamos. Gnosis, conocimiento ancestral, es presentado gracias a USA Tours. Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos aquí para compartir un día más con ustedes acerca de este conocimiento gnóstico. Y para ello, en esta tarde de miércoles, tenemos a nuestro amigo el ingeniero Rafael Alfredo Zelaya. Un saludo, un gusto de tenerte aquí, Rafael. Algunas palabras para nuestros amigos televidentes para que entremos en el tema ya. Bueno, muy buenas tardes, William. Pues es un gusto a mí estar nuevamente aquí, poder explicando lo que es la gnosis. Y pues como palabras así de introducción yo les puedo decir de que la sabiduría gnóstica intenta desde cualquier ángulo ayudar hacia todas las personas a través del conocimiento de nuestro propio interior. La ciencia del conocimiento gnóstico busca que a través de la comprensión nosotros seamos mejores personas, entendiendo por qué dañamos a otros. Entonces con esas palabras te dejo, William, y pues podemos ir hablando acerca de lo que es el tema de hoy. Sí, puedes expresarte y dirnos de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, el tema de hoy es esencia, ego y personalidad. Durante lo largo de toda esta hora nosotros vamos a explicarles a todos los televidentes y a todas las personas que vean este video qué es la esencia, qué es el ego, que del ego ya pueden tener una noción más profunda, y qué es la personalidad, ya que muchas veces suele ser común de que entre las personas que estudian gnosis suele haber alguna confusión entre la esencia y la personalidad, o entre el ego y la personalidad. Sin embargo, también debemos aclarar, o sea, qué es la esencia, ¿verdad? ¿Qué es el ego? ¿Cuáles son sus formas de manifestación? La personalidad, ¿cómo se forma? ¿Qué es? Porque muchos de nosotros no tenemos claros estos conceptos. Es como una persona que que no sabe que tiene una herramienta y puede utilizarla. Entonces, es importante que todas las personas comprendan estas definiciones de esencia, que cada quien lo lleva por dentro, de ego, que la gran mayoría de personas en el mundo lo tenemos, y que es la personalidad, que es algo que se forma, será parte del espíritu o qué será. Entonces, entre todas esas dudas, William, es de lo que vamos a hablar hoy, de ese tema. Entonces, tú me quieres decir que el tema de hoy se trata acerca de la esencia, de la personalidad que nosotros tenemos y del ego. Sí, correcto. Bueno, entonces dinos, ¿qué es la esencia? Esa es una excelente pregunta, William, y pues vamos a contestarla. Primero que nada, voy a leer, como siempre, un pequeño párrafo acerca de lo que es la esencia, ¿verdad? Está bien, viene de un libro. Dice: la esencia en sí misma es hermosa. Ella vino de arriba, de las estrellas, y desgraciadamente está metida entre todos esos yoes que llevamos por dentro. Entonces, como ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de lo que es la gnosis, como fue hace 2 programas atrás, si nosotros hablamos acerca de la tríada divina, yo creo que me pueden colocar la imagen de la tríada divina dentro de lo que es esencia, por favor, para que podamos explicar más acerca de la parte de gnosis. En lo que el chico la busca, sí, ilústranos más o menos qué es la esencia, más o menos. Bueno, la esencia en resumidas cuentas es lo Ahí que... Ahí tenemos la imagen, como puedes ver. Correcto, muy bien. Bueno, para responderte, sí. La esencia es la parte divina de Dios que cae sobre cada uno de nosotros. Es lo que nosotros realmente somos, pero que no es lo mismo que los agregados psicológicos o ego. Ahora, si nos enfocamos en la imagen, lo que es esa triada divina de Atman, Buddhi y Manas, eso corresponde a lo que es el ser, eso es lo que corresponde a lo que es gnosis, y eso corresponde a lo que todas y cada una de las personas llevan de bueno por dentro o llevan de divino por dentro. Atman corresponde a Dios como Padre, por supuesto esos son nombres de otras culturas, ¿verdad?, que los hemos tomado, pero los podemos traducir de diferentes maneras. La tríada divina se manifiesta de muchas formas en muchas religiones en diferentes continentes. Prácticamente ahí estamos viendo a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, tenés toda la razón, es correcto. Entonces Atman es la forma, por decirlo así, masculina de Dios. Luego tenemos Buddhi, que es la forma femenina de Dios, ¿verdad? Y por último tenemos el último desdoblamiento, que es Manas. Manas es también conocida como el alma humana o alma trabajo. Ahora, ¿por qué estoy colocando esta misma imagen que utilizamos ya hace un tiempo acerca de dónde sale la esencia?
pues esta tríada divina, que es por decirlo así, como la fuerza de Dios, de esta tríada divina, del tercer punto del triángulo, que es Manas, se separa una pequeña parte de él. Esa pequeña parte de Manas es la que viene a nacer en el mundo y es la que viene a nacer en cada una de las personas. Entonces esa se puede decir que es la chispa divina. Entonces, bueno, siguiendo con la explicación de lo que es la chispa divina, la esencia es una verdadera parte de Dios que está dentro de nosotros y que es totalmente libre, es totalmente, puede decirse que inocente. Las manifestaciones de la esencia se pueden dar en cierto porcentaje en las personas, más sin embargo, es una lucha constante que tiene la esencia con los agregados psicológicos para poder manifestarse o para poder hacer acciones correctas. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos por la imagen de un bebé o un niño, cuando un niño está recién nacido, vamos a colocar una imagen para que puedan visualizar lo que tengo en mi imaginación. Si nosotros podemos ver la imagen de un niño, todo niño es precioso. No importa de qué raza sea, no importa si es de otra especie, todo niño, toda criatura recién nacida es preciosa. ¿Y por qué? Porque en él no hace más que emanar claramente lo que son las virtudes del ser o lo que son las virtudes de la chispa divina. Entonces, pero a medida este bebé, que en sus primeros 3 años podemos aclarar y decir que lo que es el ego no se acerca a él, o lo que son los elementos indeseables, al ver solo la chispa divina en el bebé, nosotros vemos nada más que cosas preciosas, nada más que cosas bellas. Entonces, ahora, si nosotros, tratando de seguir explicando lo que es la esencia y de sus características, esta chispa divina, en la medida en que se va llenando o ensuciando de los defectos que por karma puede traer de existencias anteriores, o por una u otra razón, por inocencia, falla o cae en algún error engañados por los átomos de Lucifer dentro de nosotros mismos, la esencia al ensuciarse va perdiendo ese brillo, y a medida va avanzando, vamos perdiendo esa belleza con la cual nacemos. Ahora bien, hablando acerca del crecimiento y el desarrollo de la esencia, pues lamentablemente la esencia, como en algunos textos se ha dicho, la esencia no se crea ni evoluciona de forma natural. De hecho, es poco el porcentaje de crecimiento que tiene la esencia desde su nacimiento. Sin embargo, William, tú podrías preguntarte, bueno, ¿y qué interés tenemos nosotras las personas en que la esencia crezca? Es cierto, es cierto. O sea, porque primeramente no sé dónde la tengo, ¿cómo va a crecer? es muy correcto. Ajá, pero ¿dónde se encuentra la esencia? Bueno, ajá, la esencia se encuentra dentro de nosotros, Ajá. ¿verdad? Si no, este cuerpo físico no podría moverse ni manifestarse. Sin embargo, los agregados psíquicos contienen parte de la esencia, o sea, son errores que ha cometido la chispa divina, y al ser errores de esto, ellos también manejan lo que es la máquina humana. Entonces, la esencia es una energía, como hablábamos anteriormente, es una energía, igual que los defectos psicológicos son una energía. Entonces, la esencia se manifiesta dentro del cuerpo para, por decirlo así, manejar el cuerpo. Alguien puede decir, no, mira, este soy yo. ujú. Lo cual es incorrecto. Esto no es más que un vehículo físico que utiliza nuestra forma espiritual, o sea, nuestra esencia, para poder manifestarse. A esto tenemos que aclarar, William, Ajá. de que la esencia no es, en decirlo así, alma, sino que es más bien un embrión de alma. Nosotros debemos desarrollarlo. ¿Por qué embrión de alma? ¿A qué te refieres a ello? Porque es una pequeña parte de Dios enviada a este mundo, pero como una parte diminuta, una forma inocente, que debe, por decirlo así, evolucionar, comprender. Es inocente. No es un ser que comprende a cabalidad el bien y el mal. Alguien inocente como un niño, William, puede ser fácilmente engañado, ¿sí o no? Correcto. Por correcto. ejemplo, dile a tu tío de tal forma, que es común que la gente haga esa broma, ¿verdad? Entonces vienen los niños inocentemente y le tiran la broma al tío sin saber lo que están haciendo. Y el tío le tira la hiena sin saberlo también. ¿o Sí, cómo? correcto, y el tío puede reaccionar de forma violenta. Ajá. Entonces esto puede ocasionar estas inocencias, por decirlo así, falta de experiencia en la vida, es el motivo por el que la esencia viene a desenvolverse, viene a desarrollarse para poder crecer. Ahora, el punto central de lo que quiero hablar aquí Ujú. es que ¿por qué queremos que la esencia crezca? ¿Verdad? ¿Cuántas personas, puede decirse, no son felices en su inocencia?
¿Cuántas personas no son felices en su ignorancia, sí o no? Ajá. Pero lamentablemente la forma natural, la forma correcta en que todas las personas se comportan es querer siempre encontrar la verdad. ¿Cuántas personas no quieren darse cuenta de que están abusando de ellas? ¿Cuántas personas no quieren darse cuenta que las han engañado? Pues eso es precisamente lo que sucede con los agregados psicológicos en nuestro interior. Son seres que nos están engañando para que la esencia peque y finalmente sufra. Son seres que a través de los diferentes defectos o 7 pecados capitales buscan manifestarse y engañan a la esencia para poder utilizar el vehículo físico. Ahora, la esencia por sí sola, William, no puede desarrollarse y crecer como muchos creen. Lo que evoluciona es el cuerpo físico. El cuerpo físico viene, nace, se desarrolla, crece, trabajamos, posiblemente dejamos hijos y luego muere el cuerpo físico. A diferencia de la esencia, si la esencia nosotros no la trabajamos con esfuerzos voluntarios y padecimientos conscientes, entonces la esencia nunca va a crecer. Una persona puede vivir sus 80, 100 años de vida sin nunca hacer un esfuerzo por ser una mejor persona. ¿Cuántas personas desde pequeños, desde 6, 7, 8 años, se les ve que tienen un comportamiento bélico? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños no se les ve que son apegados a los juguetes, etcétera, etcétera? Si esos niños no superan esas etapas, se convierten más adelante en personas inmaduras. Entonces, sin el ánimo de ofender susceptibilidades, estas personas inmaduras, al no superar esos problemas, pues obviamente les cuesta desenvolverse en la vida. Ahí viene el hecho de que uno debe llevar a la par el éxito material con el éxito espiritual. ¿Cuántas personas con dinero hay y tienen problemas psicológicos de algún tipo que son muy enojados o le tienen apego a un carro y cuando pierden un carro pues sufren mucho? A pesar de tener mucho capital económico, sufren por pérdidas mínimas. Pero ¿y a qué se debe eso? ¿A qué se debe? Ese sufrimiento que tiene. Bueno, pues lógicamente el sufrimiento se debe a los agregados psicológicos. Por eso les llamamos defectos. Si los defectos no fueran defectos, sino que más bien fueran perfectos, las personas no sufrirían. Entonces, he ahí el motivo original, el por qué la esencia debe eliminar sus defectos psicológicos. Y esta viene a formar parte de las 2 columnas torales de la gnosis, que nosotros debemos comprender nuestros defectos psicológicos. Una persona que es inocente cae en el error, se equivoca y sufre. Una persona que ya está experimentada quiere decir que ya comprendió el error. Si una persona no comprende el error, entonces inevitablemente vuelve a caer, a tropezar con la misma piedra. Entonces, los agregados psicológicos, el objetivo es eliminarlo, y como requisito de la divinidad para poder eliminar un defecto psicológico en nuestro interior es la comprensión y el sacrificio por la humanidad, William. La otra vez, fuera de cámaras, tú me comentabas que también cuando la gente sufre de alcoholismo y todas esas cosas, ¿Sí? se deben a agregados psicológicos que tenemos dentro. Sí, correcto. Entonces, ¿cómo hace uno para controlar o para desligarse de esos agregados psicológicos que tú nos dices? Bueno, primero que nada, tenemos que comprender de que hay agregados psicológicos que los hemos fortalecido mucho. Por ejemplo, una persona que está empezando a tomar, pues obviamente el agregado psicológico del licor, de tomar licor, está relacionado directamente con la gula. Entonces, si una persona alimenta mucho ese defecto psicológico, el día que quiera dejarlo, le va a costar todavía más trabajo. Entonces, para eliminar un defecto psicológico, que es de naturaleza fuerte, por ejemplo, una persona adicta a tomar todos los días, entonces no le queda más que pedirle mucho a la divinidad que le ayude, pero siempre a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Entonces nosotros debemos sentarnos a reflexionar, a comprender el defecto, por qué me hace daño, ¿tendrá algo de bueno? O sea, ¿qué siento? ¿Qué pienso cuando estoy realizando esta actividad? ¿Verdad? Debemos reflexionar sobre el daño que nos hace. Debemos autoobservarnos el daño que le causamos a otras personas, a nuestra esposa si tenemos, a nuestros hijos, a la familia, a los hermanos, a los amigos. Con los únicos con los que nos llevaríamos bien son con las personas con las que van al bar, ¿cierto? ¿verdad? No estoy... Estaríamos en el círculo de ellos. Estaríamos correctamente en un círculo vicioso. Entonces, ¿y qué perderíamos? Perderíamos posiblemente el trabajo y tantas cosas. Lo que quiero decir es que al nosotros derrotar los defectos psicológicos constantemente, la esencia se va fortaleciendo, se va haciendo cada vez más fuerte y se va acercando más hacia lo divino, William. Ajá. Entonces, para volver al tema de donde íbamos, que Sí. estábamos hablando sobre la esencia, Sí, correcto. ¿a qué te refieres tú enfáticamente cuando dices que tenemos que nosotros hacer crecer esa esencia dentro de nosotros? Sí, como ya lo dije anteriormente,
la esencia no va a crecer de forma natural. O sea, si nosotros la dejamos así nada más suelta, la esencia, pues, es mínimo el porcentaje con el que se puede desarrollar. La forma en que vamos a desarrollar la esencia es la siguiente: por medio de sacrificios voluntarios y esfuerzos conscientes. ¿Cuáles sacrificios voluntarios? Sacrificar el defecto del alcoholismo, el yo del alcoholismo. Sacrificar el yo de la ira. Sacrificar el yo de la gula, el yo de la pereza. Entonces, esos sacrificios voluntarios nosotros debemos hacerlos para que la esencia pueda surgir y crecer. Es una revolución que debemos hacer en nuestro interior. Entonces, y los esfuerzos voluntarios es que nosotros debemos estar atentos de nosotros mismos. ¿Cuántas personas dicen, es que tuve un arranque de ira y es que cuando tengo esos arranques de ira yo solo digo las cosas y cuando acuerdo ya dañé yo a otra persona? ¿Sí o no? Cuando decimos palabras, digamos, sin querer, pero ofendemos a Sí, los correcto. demás. Ajá. Nos llenamos de ira y no nos damos cuenta, nos perdemos. Entonces, ahí viene el esfuerzo voluntario. La forma de poder nosotros entrar en recuerdo de sí, en esos momentos en que nosotros perdemos el control por la ira, por ejemplo, por la lujuria, por la pereza, es reflexionando. Si el yo ya tiene demasiada fuerza, pues entonces meditando, reflexionando todas las noches en los defectos y los errores que hemos cometido, la esencia se fortalece. Esa esencia fortalecida, la siguiente vez que uno vaya a cometer ese error ya alcanza a reflexionar, la siguiente vez ya alcanza a detenerse y la siguiente vez ya ni siquiera lo piensa o lo siente. Ya para terminar, William, para seguir, quisiera que nos mostraran la imagen de los pecados capitales para que podamos vislumbrar, para que podamos conocer cuáles son estos 7 agentes o 7 agregados psicológicos que las mismas personas hemos creado en nuestro interior por nuestra misma inocencia. Ahí podemos ver un árbol frondoso, ¿verdad? Ese árbol se alimenta a través de los 7 pecados capitales. Ahí tenemos la ira, ahí tenemos la soberbia o el orgullo, tenemos por ahí abajo también a la avaricia o codicia, como lo llaman en otros lugares, tenemos a la envidia, tenemos la lujuria, la pereza y la gula. Todos esos señores que usted ve ahí son defectos psicológicos que han nacido y crecido con fuerza de la esencia. Cada vez que la esencia se equivoca, cada vez que la esencia se da por vencido y dice, no, hoy no quiero estudiar, no, hoy no quiero ir a trabajar, no, no quiero ir a aplicar para un empleo, cada vez que sucede eso, la esencia sacrifica una parte de ella y se la dona a la pereza. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de poder detener nuestra ira y no lo hacemos por venganza o por dañar a otra persona, nosotros engordamos, hacemos más fuerte al señor que está allá a la izquierda, que es el señor de la ira. Igual la lujuria, cada vez que la esencia reacciona y nos dice, no, estás haciendo algo mal, y aún así nos dejamos ir en defecto de orgullo, soberbia o gula, nosotros hacemos crecer ese defecto, y mientras más crezca, el día que suframos por él, más nos va a costar detenerlo, y el sufrimiento va a ser más grande, William. Y entonces cuando esos 7 pecados capitales que vimos ahí, ¿qué tienen que ver con la esencia? Pues los 7 pecados capitales son creaciones de la esencia. ¿Son creaciones de la esencia? Sí, son creaciones de la esencia. Cada vez que la esencia se equivoca, Ajá. nace un nuevo defecto. Pero ahí quiero entrar como, digamos, como en discusión, porque estábamos hablando que la esencia era, digámosle así, una representación de la triada. Sí, de la chispa divina, correcto. Entonces, ¿en qué momento la esencia se equivoca? ¿O cómo es así? Que no te entendí muy bien. Es que la esencia nace en el mundo de forma inocente. Ajá. Y la esencia viene aquí a desarrollarse para poder conocer toda la sabiduría del universo. Más la mayoría de personas no sabemos de que la verdadera solución está dentro de nosotros. La chispa divina ya está dentro, ella tiene toda la información necesaria para que nos podamos autorrealizar y ser finalmente felices y hacer todo aquello que queramos hacer, pero siempre y cuando sea guía de nuestra chispa divina o nuestro real ser. Ahora, esta chispa divina o esencia no viene completamente conocida de todo, no tiene la experiencia del mundo ni lo ha vivido todo. Precisamente por eso venimos aquí, para poder ganar experiencia en el mundo. Cada vez que nos equivocamos intentando hacer algo, vamos ganando experiencia. Y una persona con experiencia, si uno de los empleos vale más que una que no lo tiene. No, y es que en todos lados, lo primero que te aparecen en la lista de requisitos es que tenga 1 o 2 años de experiencia. Sí, correcto. Ajá. Entonces, ¿la experiencia de dónde se saca? De los errores cometidos. Sí, Y una cierto. persona con experiencia tiene mucha más habilidad que una persona que no lo tiene. Pongamos el ejemplo, un ángel inocente y un ángel virtuoso. Un ángel inocente es aquel que puede tener todas las habilidades
o virtudes de un ángel o poderes de un ángel, más sin embargo puede ser fácilmente engañado. Puede ser un ángel que va comenzando, digámoslo Sí. así, con uno que ya está... ¿Sí? Como el ejemplo de un bebé o un niño. Ajá. Es un angelito. ¿Quién no les ha llamado angelito a un niño? Es un ángel inocente. Ahora, A veces, porque hoy se encuentran unos niños que... así, pero ya tienen malicia, eso es Ajá. malicia, es diferente. Ah, bueno. Entonces, pero cuando hablamos de un ángel, como ya hablamos de potestades o arcángeles, Ajá. hablando de San Rafael Arcángel, hablando de San Miguel Arcángel, Ujú. aprovechando que estamos en la ciudad de San Miguel, ¿verdad? Sí. Para nombrarlo, ellos no son inocentes. Yo dudo muchísimo de que una persona pueda venir y engañar a un ángel así. ¿Por qué no lo puede engañar? Porque él ya tiene conocimiento del bien y el mal, ¿verdad? Él tiene experiencia de la vida. Pero poniéndolo a la más, digámoslo así, uno de joven no le puede dar, así como dicen el buen salvadoreño, paja a un viejo, porque Sí, él ya correcto. se la sabe todo. Sí, por experiencia, correcto. Ajá. Entonces, ¿a qué punto quiere llegar con esto? Al punto al que quiero llevar, de que el motivo por el cual todos estamos aquí es para acrecentar nuestra esencia, no es para que nuestra esencia se quede estancada. No venimos a este mundo pues a llenarnos de riquezas o a llenarnos de mujeres o a llenarnos de autos, sino que venimos a este mundo a que nuestra esencia crezca. Si ya tenemos pereza, pues eliminemos la pereza y creemos la diligencia. Si ya tenemos gula, pues desarrollemos la habilidad para comer apropiadamente y tener nuestro cuerpo bien alimentado. Si tenemos orgullo, pues eliminémoslo y creemos la humildad. Venimos aquí a que la esencia crezca, a que la conciencia crezca y entendamos cómo es el buen vivir. Bueno, ok, entonces ahí se comprende. Entonces uno es como la gente obesa es porque tiene mucha pereza. Poniéndola así sobre la Sí, mesa. sería una mezcla entre pereza y gula, correcto. Es que todos los defectos o pecados capitales traen diferentes perjudicaciones. a la Producen una persona. enfermedad, digámoslo así. Sí, correcto. Correcto. Ah, Una bueno. persona con exceso de gula es lógico que se va a enfermar con enfermedades asociadas a la gula. Una persona con exceso de ira es lógico que se va a enfermar pues del hígado, se va a tener O va a hígado. tener diabetes, como dicen. Es ¿va? correcto, tiene diabetes, sí, correcto. Entonces, nosotros le traemos la cura, como dicen. Pero Sí, eso por es un supuesto. anuncio, digamos así. Es lógico. Pero volviendo hay una persona que es muy lujuriosa. ¿Qué enfermedad tendría? Pues mira, de que tanto, bueno, pues obviamente enfermedades relacionadas con los órganos creadores, correcto. Pero hay tanto karma que se daña dentro del cuerpo físico como enfermedades, como karmas que se dañan de otra especie, como pérdidas materiales, por ejemplo, o las pérdidas de lo que uno más quiere. Usualmente una persona lujuriosa se suele quedar sin familia al final, o tiene 1, 2, 3, 4 matrimonios o 4 hogares. Es costumbre de este tipo de comportamientos de personas que al final terminan perdiendo toda su capacidad económica, ¿verdad? Por una razón o por otra, estas personas terminan teniendo un golpe fuerte. Ok, solo por internet acabamos de recibir una pregunta para ti, Rafael, a Sí, través dime. de la página Movimiento Gnóstico Samael. Sí, correcto. Movimiento Gnóstico San Miguel, perdón. Sí, sí. Dicen que les aclare solo así brevemente si la gnosis es una religión y por qué se diferencia de las otras. Bueno, la gnosis sí es una religión, más sin embargo es solamente una de sus 4 partes: ciencia, arte, filosofía y religión. La gnosis es una ciencia para que las personas lleguen y comprueben por sí mismas las verdades que hay en su interior. Es una filosofía porque es una forma de vivir la vida. Es una religión porque a través de la ciencia, de la filosofía, de la meditación y de la eliminación de los defectos, volvemos a conectarnos con nuestro Padre que es Dios. Bueno, magnífico, Rafa. Entonces sigamos ahí con... ya llevamos la primera parte del tema, que ya hablamos de la esencia. Sí, correcto. Ahora dime qué es la personalidad. Bueno, hablando de la personalidad, resulta de que una cosa es la esencia o chispa divina, otra cosa es el ego o los defectos psicológicos, pero la personalidad es algo que nace en esta vida con este cuerpo y muere con este cuerpo. Si bien la esencia viaja de existencia en existencia, la personalidad no. Lamentablemente, cuando nuestro abuelo o abuela mueren, lo que va a las arcas divinas es la esencia, lo que va castigado pues es el ego, y la personalidad pues desaparece con el paso del tiempo, ¿verdad? La personalidad no es más que un conjunto de costumbres, creencias y pensamientos que uno amarra en esta vida, más no son el conjunto de virtudes o energías que una persona tiene. Está muy bien. Entonces, ¿en qué momento de nuestra vida sale la personalidad en nosotros?
Pues Bueno, ya venimos con ella desde chiquitos o cómo. no, la personalidad se crea con las costumbres. Por ejemplo, si nosotros trajéramos aquí la personalidad de una persona de la edad media, Ajá. ella tendría costumbres de esa época, por ejemplo, formas de vestir, formas de hablar, formas caballerescas de dirigirse a otro, o formas grotescas de acuerdo a la época. Nosotros tenemos nuestras formas coloquiales de hablar aquí en la zona de San Miguel que forman parte de nuestra personalidad, así como otras partes, como en España, Ujú. hablan castellano o español, pero tienen sus formas coloquiales de expresarse que solo los jóvenes entienden, por ejemplo. Ajá. Entonces, quisiera que colocaran una de las imágenes de la personalidad, una de las múltiples personalidades, por favor, para poder explicar más claramente lo que son las personalidades dentro de uno mismo. Ahora, ahí podemos ver una imagen en donde una persona se ve en un espejo y está viendo en ella las diferentes personalidades que él tiene. Ahí podemos ver uno que se está riendo, podemos ver uno que está despreciado, podemos ver uno lleno de ira, otro triste. Entonces, todas esas personalidades las formamos dentro de nosotros mismos y cada defecto psicológico tiene su propia personalidad. Ahora bien, ahí podemos ver un ejemplo claro. Eso es una imagen de una película, ¿verdad? No sé si la recuerdas. Ujú. Es una película en donde este actor tiene doble personalidad, la muy buena y la muy mala. Entonces, no es que nosotros tengamos solo una o dos personalidades. De hecho, por cada defecto psicológico que tengamos, este defecto tiene su propia personalidad. Pero hay casos especiales donde la psicología oficial determina que una persona tiene doble personalidad. Lo que sucede es que hay dos personalidades de ella que se han acrecentado mucho y genera este tipo de comportamientos dobles. Eso se podría decir cuando nosotros a veces andamos de buen humor y de mal humor, eso va relacionado con... Sí, correcto, va relacionado. Ajá. Ahí podemos ver otra imagen que habla de los diferentes yoes, ¿verdad? Como ya dijimos, un defecto psicológico no es lo mismo que una personalidad. El yo de la ira, el defecto de la ira en una existencia anterior puede haber tenido una forma de actuar diferente, sin embargo siempre con ira. Viene ahora a manifestarse con ira, pero él busca la personalidad creada por el niño para poder manifestarse de acuerdo a la época. No va a ofender con las mismas palabras con las que ofendió en la existencia anterior allá en la Edad Media, sino que va a ofender de acuerdo a palabras coloquiales de la zona. Se va a adaptar, digamos, al lugar donde esté. Ujú. Entonces, sí, correcto. Otra característica especial de la personalidad es que los yoes tienen su propia personalidad y los yoes pueden relacionarse dentro de uno mismo. Hay yoes que se asocian, por ejemplo, la pereza y la gula se asocian para tener más pereza o para comer. ¿Quién no se acuesta primero y luego pide comida? ¿Sí o no? Cierto, ajá. Entonces, pero sin embargo los defectos psicológicos, al igual que con otras personas, hay cosas que se agradan y hay cosas que se desagradan. Por lo tanto, al final, el hecho de tener muchos defectos psicológicos causa un desorden interno de las personas. ¿Cuántas personas no dicen, bueno, voy a ir a comerme un sándwich? Y habla yo de la gula, Ajá, de la gula, de la perdón. gula, ¿cierto? Sí, de la gula. De repente viene el yo que le gusta ir a pasear para poder, qué sé yo, realizar otra actividad y dice, no, yo quiero salir a caminar. De repente otro dice, y otro se preocupa por la tarea y dice, no, yo tengo que ir a hacer la tarea. De repente viene el yo del orgullo y dice, la verdad es que me voy a ir a cortar el pelo para verme mejor. Así las personas con sus diferentes personalidades están llenas de esos defectos que no les permiten pues tener una claridad de conciencia. Entonces, Rafael, antes de irnos al corte, quisiera que nos explicara así brevemente por qué la personalidad es múltiple. Bueno, precisamente por el hecho que tenemos muchos defectos. La personalidad es múltiple porque por cada yo que tenemos una personalidad diferente y mientras más grande es, pues más se manifiesta dicha personalidad. El objetivo final es que todos los defectos sean eliminados y tengamos una personalidad única que sirva al ser, que sirva a la esencia. Bueno, muchas gracias, Rafael. Es un gusto haberte tenido aquí esta tarde de miércoles. Y Sí, pues, para mí también ha sido un gusto, William, gracias. bueno, y nos vamos a nuestra primera pausa comercial. A regresar volvemos con la licenciada Juana Luna a que nos hable acerca de qué es el ego y cómo se manifiesta en nosotros. Volvemos. Gnosis, conocimiento ancestral, es presentado gracias a USA Tours. Como quiera. Bueno, hemos regresado y pues antes de hablar con la licenciada Juana Luna les damos las gracias por seguir con nosotros en este programa, conociendo más acerca del conocimiento gnóstico. Entonces te damos la bienvenida, licenciada. ¿Algún saludo para tus amigos televidentes?
Sí, hola William, te agradezco que nuevamente me hayas invitado al programa y saludos a los televidentes que nos ven por Canal Tropivisión y esperamos ahora poder aportar algo bueno a sus vidas y para cambiar y mejorar cada uno de los hogares que nos está viendo en este momento. Y te están viendo también a través de trbelsalvador.tv en todo el mundo. También estamos recibiendo preguntas de nuestro público y entonces ahí estamos. Bueno, entonces antes de entrar a hablar sobre el ego, que es el último punto de nuestro tema, quiero que nos digas que por qué, digámoslo así, es malo tener la personalidad activa o no sé, ilústranos ahí. Sí, es que no es que es malo tener la personalidad activa. ¿Qué causas tiene, digamos? Tenemos que saber los daños que causa una personalidad activa. Como mi compañero lo dijo, Rafa, la personalidad de nosotros es múltiple, de acuerdo a la variedad de agregados psicológicos o ego que poseemos. Decía Virgilio, el poeta de Mantua, que si tuviéramos paladar de acero y 1000 lenguas que hablar, no alcanzaríamos a enumerar todos los agregados psicológicos que poseemos y que hemos creado nosotros de existencia en existencia. Entonces, nosotros, la esencia de nosotros, crece hasta la edad de 4 años y como Rafael bien pudo decirlo, se alimenta del amor, la ternura, de la familia. Entonces, si vemos un niño puro, noble de corazón, con mucho amor, él no tiene resentimiento, pero ya cuando el niño cumple 7 años, ya ha formado la personalidad de todos los hábitos, costumbres del papá, de la mamá, de la familia, de los amigos, de las escuelas. Entonces, la personalidad se vuelve activa porque los agregados psicológicos la hacen a ser activa. Y al ser activa la personalidad, entonces dentro de nosotros existen múltiples personalidades. Se oye muy feo decirlo así, pero hay muchos habitantes en este cuerpo físico, en cada uno de los cuerpos físicos. Tenemos una personalidad cuando somos perezosos, nos levantamos en la mañana. Tenemos otra personalidad cuando somos impacientes. Tenemos otra personalidad cuando somos intolerantes, iracundos, soberbios. O sea, cada agregado psicológico nos hace actuar de forma diferente. Por eso el dibujo que pusieron ahí de muchas personas dentro de uno. Somos multiplicidad de personalidades de acuerdo a los yoes que se manifiesten de cada instante durante todo el día, durante toda la vida. No. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a formar la personalidad de los niños? Porque nosotros cuando empezamos a educar a los niños es dejarles una huella para toda su vida. Entonces, ¿cómo hacerlo de la mejor manera para que ellos no sufran con la personalidad mala o con los pecados capitales que decía el otro compañero? Sí, empezaré diciendo un pensamiento que dice: no prepares el camino para el niño, prepara al niño para el camino. O sea, como decía Rafael, la esencia es tan inocente que ella es innata, nace con uno. Pero como no tiene la experiencia de la vida, al entrar en nuestro cuerpo físico y fortalecerse con la personalidad, nosotros somos el resultado de los hábitos de nuestros padres. O sea, si nosotros hemos vivido un hogar, los niños han crecido en un hogar lleno de discusiones, de lamentos de la madre, de un padre borracho, créanme que vamos a tener los hombres del mañana violentos, escépticos, sin ninguna clase de amor ni compasión, ni aún para los mismos padres. Por eso la violencia que se está viendo, por eso las guerras que se están viendo. Si los niños nosotros aprendemos a educarlos, porque algo es cierto, nadie nace sabiendo ser padre. Pero ahorita que hay muchas oportunidades cómo poder formar a los niños, los niños deben de formarse en un hogar donde nosotros los adultos debemos respetar su espacio y no discutir delante de ellos, enseñarles en armonía, ponerles atención, porque cuando uno no le pone atención al niño, el niño empieza a gritar
y cuando lo volteamos a ver, lo miramos y le preguntamos qué quiere, él entiende que gritando es como a uno le hacen caso o haciendo berrinche. Entonces, los golpes en los niños provocan que la personalidad del niño sea una personalidad violenta. Por eso cultivar la armonía en la casa, cultivar el amor, la ternura, el respeto, porque muchos de los adultos, por ser niños, no los escuchamos. Un niño siempre quiere algo porque necesita algo y lo expresa. En cambio, nosotros no le damos la dedicación que necesita. También debemos cultivar el sentimiento positivo, o sea, que escuchen música clásica, porque eso equilibra el sistema nervioso. También debemos leerles cuentos para desarrollar la imaginación positiva y que ellos sepan que nada es imposible en la vida, o sea, hacerles cumplir sus sueños, porque todo lo que existe fue un sueño. Ahora que tenemos la televisión, vemos que la televisión, alguien primero se la imaginó y luego la hizo realidad. ¿Quién diría hace unos 100 años de los teléfonos móviles? Entonces, todo es producto de la imaginación. Al desarrollar la imaginación positiva en el niño, vamos a tener hombres con un futuro que pueda ayudar a toda la humanidad. Y también debemos enseñarles deportes, a enseñarles a meditar, enseñarles la oración, porque la oración es el equilibrio entre la personalidad y la esencia. Gracias, William, por esta pregunta. Entonces, ahora vamos a tocar la tercera parte del tema. Y vamos a entrar a que nos digas qué es el ego. El ego lo hemos venido tocando de temas anteriores y Rafael también ya lo tocó. El ego es el conjunto de agregados psicológicos que poseemos, o sea, son energías, valores negativos de impresiones que no hemos transformado. Y que ese ego, si nosotros no hacemos lo posible por eliminarlo, no se va a eliminar solo. O sea, nosotros podemos morirnos, pero en la nueva existencia que tenemos, cuando la personalidad ya se formó en el niño, entonces vuelve el ego a introducirse en el cuerpo del niño, y por eso el niño, cuando ya creó la personalidad, es difícil que cambie. Si no quiere cambiar por sí mismo, es muy difícil. Por eso, ahora que estamos conscientes que formar la personalidad es algo muy delicado y una responsabilidad para los padres, debemos ver que el ego se va a manifestar. Y al manifestarse el ego, si un yo es muy fuerte, como el yo de la soberbia, va creando personalidades nuevas. Si la ira es muy fuerte, va creando otra personalidad. Entonces, el ego tuvo un principio porque nosotros lo creamos en existencias anteriores y se ha venido fortaleciendo. También tiene que tener un fin. Si nosotros no hacemos conciencia que el ego está destruyendo nuestra vida, está destruyendo nuestro hogar y está destruyendo nuestra familia, nuestras amistades, entonces va a suceder algo, que nos vamos a morir y el infierno existe para purificar las almas. El alma o la esencia está embotellada en el agregado psicológico y para volverla a limpiar, entonces el infierno purifica las almas. O lo hacemos conscientemente aún teniendo el cuerpo físico, mediante las técnicas de la meditación de la muerte del yo. Pero algo que hay que tener muy claro es que nosotros no somos el ego, que siempre cuando uno está molesto con alguien dice es que tengo ira, pero nosotros no somos la ira, somos la esencia, somos una parte divina en nosotros. La personalidad tampoco somos nosotros, esa fue creada en esta existencia y al finalizar el cuerpo, al morir el cuerpo, también la personalidad se va a ir desintegrando poco a poco. El ego es algo impermanente, nosotros tenemos que eliminarlo porque no es algo propio, se va adquiriendo a través de no transformar las impresiones, los eventos, los pequeños detalles de cada día. ¿A qué te refieres cuando dices de impresiones que recibimos cada día? ¿Cómo funciona eso? Sí, hablando de las impresiones,
El ser humano se alimenta por tres alimentos indispensables. Uno es la comida y es el alimento, digamos así, que uno si deja de comer no se muere. Pero otro alimento que es más útil y más importante es el aire, porque uno no puede vivir 2 minutos sin respirar. Pero existe un alimento que nosotros, para el cuerpo, para terminar de decir, el cuerpo tiene un aparato que es el aparato digestivo y digiere la comida. El aire, la impresión el alimento del aire tiene los pulmones y el sistema respiratorio para ser digerido, pero las impresiones no tenemos ahorita, no hemos creado la conciencia, la comprensión para digerirla. Las impresiones son los pequeños detalles de cada día que van sirviendo de alimento al yo si no son transformados. Y entran, como lo dije en conferencias anteriores, entran por la vista, por el oído, por el olfato, por el gusto y por el tacto, es decir, por los 5 sentidos. Entonces así vemos, así como se crea el ego. El ego se crea cuando nosotros no transformamos esas impresiones. El yo psicológico... O ahí los vamos alimentando. ¿Cómo es así en parte? Sí. El yo psicológico, el origen del yo psicológico es cuando el ser humano, en la Biblia dice, cuando probó el fruto prohibido, o sea, cuando fornicó. Y ese yo psicológico ha venido fortaleciéndose de existencia a existencia, y en cada existencia, al no transformar las impresiones, se va fortaleciendo. Por eso en la Biblia dice, en paciencia poseeréis vuestras almas. ¿Por qué? A la medida que vamos eliminando el agregado psicológico, la esencia va despertando, el alma va creciendo en nosotros. Bueno, está bien. Entonces, dinos en esta tarde cómo evitar que el ego nos siga causando dolor y sufrimiento. Porque esa es la meta de todos nosotros, dejar de sufrir y ser felices. Sí, William, gracias por esa pregunta. Espero ayudarles a todos los televidentes. La causa del dolor, de la desgracia, de la miseria, de las enfermedades, es el agregado psicológico. La esencia creció hasta la edad de 4 años, de ahí ya no se alimentó. La personalidad evitó que la esencia se desarrollara porque se llenó de hábitos, costumbres que no permitieron que siguiera desarrollándose. Entonces, el ser humano primero tiene que reconocer que realmente tiene múltiples personalidades, y no lo crean porque lo digo yo, no lo crean porque dice el venerable maestro Samael Aún Weor, que es el encargado de velar la Biblia, y véanselo ustedes. Levántense un día y diga, voy a observar si realmente el agregado psicológico me causa dolor y sufrimiento. Al autoobservarnos vamos a ver que si decimos una palabra hiriente, resultado, discusiones, pleito, desarmonía. Si nosotros actuamos mal, el agregado psicológico va a crear sufrimiento. Cuando nosotros reconocemos que el agregado psicológico es el culpable de no estar felices con nosotros mismos, no tener esa armonía, esa paz espiritual, entonces nosotros vemos que realmente necesitamos cambiar. ¿Cambiar qué? El agregado psicológico es el que causa el sufrimiento. Existe la ley de causa y efecto. Si nosotros hacemos algo mal, cometemos errores, resultado es un karma. Nosotros, el agregado psicológico es el culpable del karma que tenemos en nuestra existencia, karma de sufrir, karma de que nos abandona nuestra madre cuando estamos pequeños, nuestro padre, pero nosotros no sabemos por qué y decimos la vida nos trata mal. No es cierto, lo que nosotros sembramos cosechamos. Dice un refrán, el que siembra rayos cosecha tempestades. Al nosotros reconocer el agregado psicológico y ver que no es algo de nosotros, que el agregado psicológico es algo que creamos, entonces debemos decirle, despedirlo de nuestra vida. ¿Para qué? Al despedirlo estoy diciendo que lo vayamos eliminando mediante técnicas de meditación de la muerte del yo, para que
nuevamente la esencia, el alma, se vaya desarrollando en nosotros, para que la parte divinal de nosotros tome el control de nuestra vida, el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos y de nuestros actos. O sea que el sufrimiento se da, el Buda decía que la causa del sufrimiento era el dolor, era el yo psicológico y el apego. Nosotros, cuando no se nos da algo que queremos, entonces nosotros sufrimos, estamos mal. Pero no estamos mal porque no se nos dan las cosas, estamos mal porque el agregado psicológico quiere un mundo para él y no le importa que nuestra alma se sacrifique y perdamos el alma. Así que pongamos mucha atención. El agregado psicológico está manejando la vida de nosotros. Mientras nosotros no le demos la oportunidad al alma a despertar, a desarrollarse, el despertar de la conciencia, para dejar de ser multiplicidad de personajes dentro de nosotros. Ahorita el ser humano es como si estuviera un barco y cada 5 minutos un agregado psicológico tuviera el control. En la mañana la pereza, después la ira, la impaciencia, si no fue mal en el trabajo, venimos decepcionados. Entonces debemos dejar de que el ego maneje nuestra vida, dejar de ser negligentes y tomar el control de nuestra vida. Decía un místico sufi, decía, Dios está en mí, pero cuando yo ya no soy yo. O sea, cuando dejamos de ser el yo y creer el yo que es uno, entonces Dios aparece en nuestra vida, porque Dios no está lejos, nada más que no le damos la oportunidad de manifestarse en nuestra vida. El camino espiritual. Pero antes, ¿por qué, Sí. ¿por qué no le damos eso de manifestarse en nuestras vidas? ¿Por qué Dios no se manifiesta en nosotros? No se manifiesta porque le hemos dado tanta fuerza al agregado psicológico que si tú me estás, me haces una pregunta que a mí no me gusta, yo me vuelvo intolerante y paciente y quisiera que todas las cosas fueran como yo digo. Entonces, también cuando alguien nos hace un favor, también nos disgustamos. Entonces, es el yo que quiere sus cosas para él, para satisfacer las necesidades de la carne. O sea, mientras que tanto Dios lo que quiere es, primero, la paz interior, la felicidad, pero él no se puede manifestar mientras nosotros tengamos ideas egoístas, sentimientos egoístas. O sea, Dios es verdad, el Cristo es amor, pero si estamos resentidos, ¿cómo se va a manifestar esa partícula de Dios en nosotros? Uh-huh. Tenemos que volver nuestra personalidad pasiva, o sea, al volverse pasiva, sirve de vehículo para que el alma, el embrión de alma, la esencia, Dios, el Cristo, se manifiesta en nosotros, William. Bueno, entonces a medida de conclusión, para que nuestros televidentes comprendan, danos digámoslo así, un enfoque general de la esencia de la personalidad y del ego. Y una recomendación, pues, que les deja a nuestros amigos televidentes para que... Sí, esa es una buena pregunta. La esencia es la parte divina dentro de nosotros, o sea, la naturaleza divina que tenemos. Y la esencia no la debemos de confundir con la personalidad, porque la personalidad es el conjunto de hábitos, costumbres, o sea, es una energía biotermoelectromagnética, tiene vida, tiene electricidad, calor, produce calor y magnetismo. Hay personalidades fuertes y hay personalidades que apenas se percibe, y eso depende del agregado psicológico que más se manifieste. Ahora bien, el ego es el conjunto de defectos que nosotros demostramos, ira, pereza, lujuria y todo. Un acto de la esencia es perdonar, es el amor, la ternura. Un acto de la personalidad es que inconscientemente hace cosas por impulso, por instinto. Si alguien nos grita, nosotros gritamos. Y un acto del ego en sí es la venganza, el odio, el rencor. Vemos como esas tres formas que están dentro de uno. Nosotros lo único que somos esencia.
la esencia es el conductor. Nos metemos a un carro que es este cuerpo físico. Entonces, al este cuerpo físico morir, mi naturaleza divina, la esencia, el alma sigue viviendo. Es como que alguien compre un carro y lo choque, no porque chocó el carro se va a morir. O sea, esta parte es eterna, la esencia es eterna y sigue viviendo, continúa viviendo aún después de la muerte. O sea, muere el cuerpo, la esencia toma otro cuerpo y así hemos venido de existencia a existencia hasta estar en esta vida, William. Y la recomendación que les puedo dar es que nosotros, los que ya estamos adultos, no podemos decir, voy a formar la personalidad, pero ya no tengo la edad de 7 años para formar la personalidad. La personalidad, así nosotros la vamos a cambiar conscientemente, como decía Rafael, con trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Trabajo consciente, autoobservarme realmente quién soy. ¿Quién soy? Darme cuenta que no soy la ira, darme cuenta que no soy la pereza, no soy el rencor, no soy la venganza, soy una parte divina. Cuando me hago consciente de ese, empezar a hacer pasiva la personalidad, para que sea el vehículo de manifestación del ser y eliminar el agregado psicológico. Bueno, entonces, hemos llegado al final del programa del día de hoy y pues, ¿a dónde puede acudir la gente para empaparse más de este conocimiento tan bonito que es la gnosis? Sí, puede ir los días domingos a las 10 de la mañana al Movimiento Gnóstico San Miguel, 4 cuadras al norte de Catedral, y los miércoles a las 6 de la tarde. También tenemos grupos gnósticos en Usulután, en Oxelotlán, y también en la página del Movimiento Gnóstico y de Juventud Gnóstica Solar. Bueno, ha sido un gusto para nosotros haberlos tenido a ti, al ingeniero Rafael, esta tarde. Y pues nada, darles infinitas gracias, amigos televidentes, por sintonizarnos cada miércoles a esta misma hora, partiendo de las 5 de la tarde. Espérennos el próximo miércoles y muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de entrar a sus hogares. Gnosis, conocimiento ancestral, fue presentado gracias a USA Tours.